Hola a todos, soy el doctor Enrique García Bol y este será un video introductorio donde hablaré sobre algunos conceptos relevantes para este tema de antibacterianos. Hablaré de forma general cómo tomar una decisión adecuada sobre qué antibiótico usar y qué tan grave es el problema de resistencia a antibióticos y qué podemos hacer al respecto. Comenzamos. Ok, comenzaremos definiendo estos dos conceptos, antibiótico y antibacteriano. Antibiótico, por su etimología, viene de anti y bióticos, que realmente significa opuesto o contrario a la vida. Entonces, cuando hablamos de antibiótico, realmente estamos haciendo referencia a cualquier fármaco que mate algún microorganismo. O sea, podrían ser antibacterianos, antimicóticos, antiparasitarios, porque todos estos son microorganismos vivos. Si nosotros hablamos o mencionamos en vez de eso antibacteriano, estamos siendo más específico que es un fármaco que va a matar específicamente bacterias. Bueno, realmente en el uso cotidiano se utilizan estas dos palabras como sinónimos, pero bueno, seríamos más específicos si utilizamos antibacteriano. Como introducción también hay que considerar estos dos conceptos, un efecto bactericida contra un efecto bacteriostático. Bactericida quiere decir que es un fármaco que puede destruir al microorganismo o matarlo, y el bacteriostático significa que va a disminuir el crecimiento del microorganismo. Algunos fármacos pueden tener los dos efectos. Y por otro lado tenemos un espectro antimicrobiano, en el que eso significa que algunos fármacos pueden destruir a más bacterias que otras. Entonces, un espectro reducido podrá acabar con una menor gama de bacterias. Está un espectro extendido o ampliado. Tenemos espectros amplios o de muy amplio espectro, que estos son antibacterianos que nos permiten acabar con una gran cantidad de bacterias. Y bueno, en esta gráfica estamos viendo un comparativo entre, aquí en el eje de las Y vemos el número de bacterias en un número logarítmico y vemos aquí en el eje de las X una línea del tiempo. Y aquí vemos que estamos comparando tres grupos. Uno que es el grupo control que no recibe ningún tratamiento. Por otro lado vemos un antibiótico bacteriostático que habíamos quedado, que es aquel que va a disminuir el crecimiento del microorganismo. Y por último, un antibiótico bactericida, que aquí habíamos dicho que iba a ser el que destruye a los microorganismos. Si lo vemos graficado, si tenemos una infección por una bacteria, si no administramos ningún fármaco, esas bacterias se van a seguir multiplicando y cada vez vamos a tener un mayor número de estas bacterias. Ahora, aquí donde tenemos esta flecha nos menciona que se agrega un fármaco antibacteriano. En este primer punto, en la línea verde, vemos un antibiótico bacteriostático que lo único que no mata a la bacteria, pues simplemente inhibe su crecimiento, no permite que se multiplique. Entonces nos quedaríamos con el mismo número de bacterias, simplemente evitamos que crezca. De forma práctica no se queda esta línea tal cual horizontal, porque prácticamente todos los antibióticos tienen además cierto efecto bactericida, entonces lo que puede permitir que esta línea empiece a disminuir. Además de que tenemos un sistema inmune que también nos va a ayudar a que más fácilmente tengamos una reducción en el número de bacterias. Y por último vemos esta línea de color rojo, donde vemos un antibiótico bactericida que en este caso sí, en cuanto administramos el fármaco, el número de bacterias empieza a disminuir inmediatamente. Tenemos una gran cantidad de antibacterianos. Aquí les muestro algunos ejemplos y vemos aquí el espectro de estos antibióticos. Tenemos de espectro reducido, de espectro moderado, de espectro amplio o de muy amplio espectro. Vemos algunos antibacterianos probablemente ya conocidos o los hayan escuchado. Penicilina es el primero en utilizarse, probablemente el más popular de todos. Vancomicina, aminoglucósidos, clindamicina, linezolid, daptomicina. Todos estos se conocen como antibacterianos de un pequeño o estrecho espectro. En la segunda columna vemos
antibióticos de un espectro moderado como la ampicilina, piperacilina, cefoxitina, cefaclor, ciprofloxacino, acitromicina, entre otras. De amplio espectro tenemos combinaciones como amoxiclav, ampicilina sulbactam, ceftriaxona, cefotaxima, muchas otras cefalosporinas, tetraciclinas, levofloxacino. Y por último vemos aquí antibacterianos de muy amplio espectro. Tenemos ejemplos como piperacilina tazobactam, cefepime, algunos carbapenémicos como imipenem, meropenem, doripenem, ertapenem. Todos estos que terminan en enem son carbapenémicos, moxifloxacino, tigeciclina. Entonces esta tabla simplemente nos sirve para ver el espectro de cada uno de estos antibióticos y bueno, puede variar mucho entre uno y otro. Estos datos los estoy obteniendo de la IDSA, que es una sociedad americana de enfermedades infecciosas, donde justamente analizan diferentes antibacterianos, antibióticos, antimicóticos y cuáles son sus efectos. De hecho, muchas tablas que les voy a estar mostrando en estas presentaciones las obtuve de esta página. Vale la pena que entren para que le den una revisada y vean de qué se trata. Ahora aquí vemos en esta diapositiva que hay algunos antibióticos que actúan por concentración máxima o por tiempo de concentración mínima inhibitoria. Primero hay que definir estos conceptos. Uno, ¿qué es esto de la concentración mínima inhibitoria? Esto nos quiere decir qué concentración del antibiótico necesitamos para que la bacteria ya no se encuentre visible. Y para esto tenemos dos pruebas para medirlo. Uno es la prueba de dilución en medio y otra es la prueba de Kirby-Bauer. Con esta primera tenemos que generar un crecimiento bacteriano. Aquí vemos en este tubo de ensayo, donde no hay ningún fármaco. Posteriormente vamos escalando en las concentraciones del antibacteriano y vamos viendo cómo va desapareciendo esta bacteria. Y hasta que llegamos a un punto, a una concentración del fármaco que que desaparece completamente a las bacterias, ya están ausentes. Entonces, en este punto sería nuestra concentración mínima inhibitoria del antibacteriano. La siguiente prueba es esta que se llama de Kirby-Bauer, donde el microorganismo que queremos estudiar lo tenemos que poner a cultivar. Tenemos diferentes medios, uno muy utilizado es el agar, hay diferentes tipos de agares, y aquí cultivamos a la bacteria y tenemos que agregar discos antibióticos, que son estos puntitos de color azul. Lo que hacemos es dejarlos crecer, normalmente se dejan 18 horas, y podemos ver después de este periodo, vamos a ver que algunos antibióticos como este que estoy mostrando aquí, que le puse el puntito rojo, podemos decir que es un antibacteriano sensible, porque no permitió el crecimiento de la bacteria alrededor de este disco. Vemos aquí como un pequeño halo donde no hay crecimiento. Tenemos otro que estoy marcando aquí en segundo lugar, que van a ser bacterias resistentes. ¿Por qué? Porque pusimos el antibiótico y la bacteria pudo crecer sin ningún problema alrededor de él. Y tenemos antibacterianos intermedios que pues sí previenen o evitan el crecimiento bacteriano alrededor de este disco, pero no es tan notorio como los fármacos que sí son sensibles. Entonces, bueno, a esto se refiere cuando decimos que un antibacteriano trabaja por concentración mínima inhibitoria, es porque obligatoriamente tenemos que lograr ciertas concentraciones en plasma para evitar el crecimiento de esta bacteria o generar un efecto bactericida. Y con respecto a la concentración máxima, esto ya lo habíamos visto en farmacocinética, tenemos una ventana donde tenemos concentración mínima y concentración máxima. Entonces no queremos que baje de este nivel porque perdemos el efecto antibacteriano, y tampoco queremos superar este punto porque podemos empezar a notar efectos tóxicos o pues sí, con esto logramos una dosis tóxica. Y esto lo podemos calcular con el área bajo la curva,
y nos sirve también para valorar el tiempo que puede durar el antibiótico en el plasma. Otra palabra que voy a estar mencionando en las siguientes presentaciones es este concepto de efecto post-antibiótico. De hecho se abrevia así, EPA. Esto simplemente significa efecto post-antibiótico y nos quiere decir que hay algunos antibióticos que después de que los dejamos, ya lo retiramos, ya no lo estamos administrando, existe una ventana en el que el efecto antibacteriano se va a prolongar aunque ya no estemos administrando el fármaco y aunque ya no estemos aunque ya no estemos dentro de las concentraciones mínimas para generar un efecto inhibitorio. Y bueno, esta prueba, me faltó mencionarles con respecto a esta prueba de Kirby-Bauer, que también se utilizan para hacer un estudio que se llama antibiograma. Esto es un paciente que tenga una infección, podemos tomar un cultivo, pensemos una faringoamigdalitis, tomamos una muestra de la faringe, lo cultivamos en nuestro medio y ponemos diferentes discos de antibióticos. Pensemos un beta-lactámico, un aminoglucósido, un carbapenémico, una quinolona y lo dejamos crecer 18 horas y observamos el crecimiento de la bacteria. En este caso, para el paciente será más conveniente el antibacteriano que reporte este halo. Habíamos quedado que eso significa que este antibiótico no permite el crecimiento de la bacteria y a este lo vamos a conocer como el antibacteriano sensible y este sería el más apropiado dárselo al paciente. Por otro lado está este concepto resistente, que son bacterias que por más que le demos un antibacteriano no va a generar ningún efecto y va a poder seguir creciendo sin ningún problema. Aquí vemos diferentes estrategias que va a utilizar las bacterias para generar una resistencia antibiótica. Entonces podemos ver que estos mecanismos pueden ejercerlos desde fuera de la célula, simplemente evitando que entre el antibiótico. Por otro lado, tienen también estas bombas que si entra el antibiótico lo pueden detectar como algo externo y activan estas bombas para eliminar el fármaco y así evitar su destrucción. Aquí recuerden, esto las habíamos mencionado en una de las primeras clases con estas proteínas que se llaman ATP Binding Cassettes, que era cassette de unión con ATP. Aquí habíamos mencionado algunas proteínas como el MDR1 o MRP, que eran proteínas relacionadas a resistencia de múltiples fármacos, que justamente son estas, donde puede entrar el antibiótico, la bacteria se da cuenta que eso es algo que le puede generar un daño y simplemente la activa para eliminar esa droga o este fármaco. Por otro lado, tenemos que estas bacterias pueden sintetizar enzimas que pueden degradar al antibiótico, pueden alternar algunas enzimas para que no se pueda convertir y no sea capaz de llegar a su blanco farmacológico, pueden desarrollar diferentes tipos de análogos o proteínas que bloquean la interacción del antibiótico y que no llegue a su material genético y así que no afecte su síntesis de proteínas, porque vamos a ver que muchos de los antibióticos su efecto lo ejercen inhibiendo la síntesis de proteínas justamente a este nivel. Entonces es un mecanismo de protección. Y por otro lado también pueden inhibir o disminuir la entrada de los fármacos. Estos son algunos, en general existen ya varios mecanismos descritos, de hecho es toda una subespecialidad en microbiología, estudiar cómo son estas estrategias moleculares que le permiten a las bacterias generar resistencia. Ok, bueno, aquí mencionaba que es un problema muy grande porque bueno, cada vez hay más bacterias que generan resistencia y además tienen una cualidad que pueden generar plásmidos de resistencia. Esto es, si una bacteria aprende cómo defenderse contra un antibiótico, esto lo puede aprender y puede almacenar esta información dentro de su material genético y mediante un plásmido puede mandar esta información a otra bacteria.
para que así ya no solamente sea esta bacteria y todos sus hijos los resistentes, sino que puede transferir el plásmido a una segunda bacteria. Y bueno, ¿qué podemos ver con este efecto? Aquí tenemos un grupo de bacterias, damos un antibiótico, aquí lo vemos, y este antibiótico empieza a destruir a todas estas bacterias que vemos aquí. Entonces, el antibiótico es efectivo contra esta bacteria, contra esta, todas estas que vemos aquí que ya se destruyeron. Pero esta en específico resulta que era resistente a nuestro antibiótico. Y esta bacteria va a ser capaz de reproducirse, se va a empezar a multiplicar y ahora ya tenemos un paciente que tiene una infección con bacterias resistentes a ese antibiótico, que evidentemente si volvemos a administrar este antibiótico a la misma persona, ya no va a ser efectivo. Y el gran problema es que esta persona puede contagiar por diferentes medios a otras personas y bueno, esto es un simple contagio y evidentemente cada vez tenemos menos opciones terapéuticas para atacar a estas bacterias. Es realmente algo preocupante esta resistencia antibiótica porque, como habíamos visto, se requieren varios ensayos clínicos, varias fases de estudio para poder aprobar un fármaco y en los últimos 20 años realmente se han aprobado muy pocos antibacterianos. Hay algunos recientemente aprobados o que se encuentran en fase 3, aquí vemos algunos ejemplos. Evidentemente su costo es mucho más caro y aunque acaban de salir, pero ya hay algunas bacterias que incluso son resistentes a estas nuevas bacterias. Y es tanto el problema que, bueno, se han desarrollado varias juntas, seminarios, se han publicado varios artículos donde pronostican que para el año 2050 va a haber una gran resistencia a antibióticos. Y de hecho calculan que más o menos unas 10 millones de personas al año puedan morir por esta resistencia. Que esto superaría el número de muertes que causan el cáncer a nivel mundial. Entonces, ya no sí van a seguir muriendo personas por cáncer, pero va a ganar el número de personas que van a morir por esta resistencia a antibióticos. Aquí les muestro un ejemplo que cada vez esto es más frecuente. Esta es una prueba, un antibiograma que les había comentado, que se puede pedir en diferentes laboratorios, en pacientes hospitalizados, se pide al laboratorio el estudio y obtenemos este resultado. ¿En qué consiste? Se tiene que tomar una muestra del paciente que presenta la infección y ponen a cultivar la muestra. En este caso nos reportan la bacteria que está involucrada. Entonces ya sabemos que es una Pseudomonas aeruginosa y después hacen el antibiograma, donde aquí agregan varios antibióticos al cultivo que están desarrollando y van a ver cuáles son resistentes y cuáles son sensibles. Les decía, vean aquí tenemos ampicilina, ampicilina sulbactam, amicacina, ciprofloxacino, ceftriaxona, cefepima, nitrofurantoína, gentamicina, meropenem, en fin, muchos antibióticos que son antibióticos que se suelen tener en los hospitales. Y aquí vemos el problema. Vemos que esta bacteria que tiene este paciente ya tiene una múltiple resistencia y ninguno de los fármacos que tenemos es sensible a esta bacteria. Es decir, ya no le podemos ofrecer ningún tratamiento a este paciente, ya que pues ya no tenemos ningún antibiótico que pueda ser efectivo. Bueno, el ejemplo que vemos aquí del lado izquierdo es básicamente la misma idea, simplemente aquí también nos está reportando la concentración mínima inhibitoria del fármaco. Normalmente con la R representa resistencia y si hubiera una S significaría sensibilidad. Como vemos no hay ni una sola S y aquí vemos que también la Pseudomonas, al menos específicamente esta que se obtuvo del paciente, es resistente a todos estos antibióticos. Entonces es por eso que esto es un problema muy preocupante. De las bacterias que más resistencia han generado en los últimos años está la Pseudomonas, Mycobacterium y algunos enterococos. Entonces, con respecto a esto, pues es un gran problema y nosotros como médicos o en la parte clínica, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer conciencia primero con los pacientes. Por ejemplo, el otro día me di cuenta que googleando antibiótico me aparecen estas opciones. Vemos aquí, por ejemplo, antibiótico para la gripe.
De entrada sabemos que la gripa es una infección, un resfriado común, gripa, son infecciones virales, que realmente un antibiótico, un antibacteriano, no va a generar ninguna ventaja para el paciente. Entonces, de entrada, esto está mal. Este libro no tengo ni idea de qué sea, pero luego vean las cosas que googlea la gente: antibiótico para la garganta, antibiótico para la diarrea, y bueno, no es así de sencillo. Realmente tendremos que valorar el cuadro clínico del paciente y existen diferentes algoritmos que tenemos que seguir para valorar qué antibiótico les vamos a dar. Y bueno, también hay que considerar la resistencia bacteriana, tenemos que considerar si presenta alergia, si tiene alguna otra comorbilidad, problemas en la función renal, problemas en su metabolismo, etcétera, etcétera. Y bueno, para los pacientes, igual, ¿qué más les podemos recomendar para evitar esta resistencia? Uno, únicamente utilizar antibióticos o antibacterianos. Recuerden, lo estoy usando como sinónimo, ¿no? Pero lo ideal sería mencionarlos únicamente como antibacterianos. El punto es decir a los pacientes que solo lo utilicen cuando se les indicó, se les recetó, que no se estén automedicando. Otro, que si se les receta un antibiótico, que lo utilicen por el tiempo que se les recomendó. Si se le deja cada 8 horas durante 7 días, tiene que completar los 7 días aunque se sienta mejor. Tampoco tiene que utilizar, hay veces que terminan su esquema, les sobran unas 8 o 10 pastillas, después se vuelven a sentir las molestias y retoman el fármaco. Entonces esto tampoco lo deben de hacer, no deben de compartir sus antibióticos con otras personas y pues en general prevención, ¿no? El lavado de manos, de hervir el agua, desinfectar los alimentos, etcétera, etcétera. Son cosas que le tenemos que decir nosotros a los pacientes, medidas preventivas que nos pueden ayudar a disminuir esta resistencia a antibióticos. También hay que tomar en cuenta, eso es para los pacientes, para los médicos, es primero, con los pacientes tenemos que identificar si es una infección bacteriana o viral, porque de entrada sabemos que si es una infección viral, realmente los antibacterianos no van a ser útiles. Entonces, esta sería la primera incógnita, ver es bacteria o es virus. De entrada, nada más por estadística, sabemos que la gran mayoría de las infecciones, de lo que es lo que más consultan los pacientes, infecciones gastrointestinales e infecciones respiratorias, la gran mayoría de las veces, más de la mitad, son infecciones virales. Entonces, más de estos pacientes que lleguen a la consulta, tendríamos que darles únicamente manejo sintomático sin necesidad de darles un antibacteriano. Entonces, bueno, de entrada ya mencionamos, se está utilizando de más este tipo de tratamientos. Pues sí, tristemente hay muchos médicos o pseudomédicos que les encanta estar dejando antibacterianos para infecciones virales. Entonces, bueno, también hay que hacer conciencia con este punto. Y también se calcula que uno de cada 5 pacientes no recibe el tiempo adecuado los antibióticos. Es decir, a lo mejor estos pacientes sí requerían el tratamiento, pero en vez de que se le dé un esquema a lo mejor por 10 días, se le deja un esquema de 5 días y esto no va a permitir que destruyamos por completo a la bacteria. Esto puede generar algunas complicaciones, hospitalizaciones y puede prolongar la duración de la enfermedad. Aquí les muestro algunos ejemplos que realmente les da coraje, da triste y tapo el nombre de los médicos para no quemar a nadie. Pero vemos aquí un diagnóstico y vean, faringitis viral. Vean nada más lo que le está dejando este médico. Uno le está dejando ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación con un amplio espectro antibacteriano y le está dejando una cada 24 horas por 14 días. Esto es demasiado tiempo para una enfermedad que ni siquiera lo requiere. Entonces, esto está terriblemente mal. Otro está dejándole aciclovir. Este antiviral también se cuestiona mucho si realmente pudiera tener algún efecto adecuado o no. Le está dejando nistatina. O sea, realmente no tenía ni idea de qué darle de tratamiento. Esta nistatina lo vamos a ver ahora que veamos antimicóticos, pero tampoco estaba indicado. Y por último, recetó neomelubrina, que bueno, este realmente podría ser el único fármaco que sí estaba indicado para una faringitis viral. A lo que voy estuvo terriblemente mal aquí
No sabemos, no conozco a la persona, no sé si estuvo bien el diagnóstico o no, pero al menos dejar este tipo de tratamientos para una infección viral está completamente mal. Entonces debemos de procurar no cometer este tipo de errores y pues sí juzgar, criticar y llamar la atención a quienes veamos que hacen esto, porque en verdad es muy frecuente. Y aquí les pongo otro ejemplo donde dejan ceftriaxona también eh, intramuscular, está únicamente por 3 días. Esta combinación les encanta para infecciones, dexametasona con ceftriaxona. Entonces, a lo que voy con esto simplemente son ejemplos que son sumamente frecuentes. Probablemente incluso a alguno de ustedes ya les haya tocado que fueron al médico, tenían su infección de garganta y les dejaron estos esquemas. Entonces ya vimos que nada más por estadística la gran mayoría son virales y no está indicado iniciar con un antibiótico de amplio espectro como la ceftriaxona, un tratamiento para una infección bacteriana que probablemente hubiera remitido con una amoxicilina o incluso quizás con una penicilina. Entonces no cometamos este tipo de barbaridades. Pero bueno, ya existe esta resistencia a los nuevos fármacos. ¿Qué podemos hacer para hacer más lenta esta crisis? Uno, controlar y vigilar el consumo de antibióticos, recetar los antibióticos únicamente cuando sea necesario. Bueno, aquí está este ejemplo en el que se calcula que el 10% de los antibióticos que se recetan son realmente para enfermedades virales. Este es un dato de Estados Unidos. La verdad, aquí en México yo creo que está mucho peor el porcentaje, pero bueno, nos sirve para darnos una idea. Por otro lado, algunos estudios muestran que son incorrectas las prescripciones en más del 40% de los casos. Entonces, como resumen, es únicamente dar antibióticos cuando sean necesarios y procurar dar el tratamiento adecuado. Para eso no hay otra forma más que estudiando y revisar la evidencia que tenemos. Otros puntos que realmente ya no nos corresponden tanto como médicos, pero se utilizan muchísimo los antibióticos también para el ganado. Y bueno, esto también está generando resistencia. Y bueno, esto también más cuestiones políticas en las que se debería de invertir más en investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Y también está esta alternativa, cambiar completamente el paradigma, donde se están buscando nuevos métodos y nuevos mecanismos para poder destruir bacterias, generando la menor cantidad de efectos adversos. Aquí esta imagen me gusta, por eso se las comparto, que es una imagen de la OMS, donde nos dice cómo podemos ayudar a reducir esta resistencia a antibióticos y nos menciona que es uno de los más grandes problemas de salud pública. El uso exagerado de antibióticos ha generado esta resistencia bacteriana. Quien genera la resistencia es la bacteria, no la persona. Esta bacteria se puede estar contagiando. Y bueno, si genera resistencia, eso significa que los tratamientos o antibióticos que tenemos actualmente van a dejar de funcionar. Y bueno, esta resistencia de antibióticos se puede afectar a cualquiera. Digo, no es necesario, puede ser que una persona nunca haya tomado antibióticos, pero si convivió con una persona que se automedicaba y siempre estaba en tratamiento con antibióticos, lo puede contagiar con esa bacteria y bueno, ya le compartió el problema. Y también debemos de tomar en cuenta que la resistencia a antibióticos, también esto genera estancias más largas en los hospitales, costos más elevados en cuanto a fármacos, estancias intrahospitalarias y también puede generar más muertes. Entonces hay que tomar en cuenta este esquema para hacer conciencia sobre este uso indiscriminado de antibióticos. En general, ¿qué podemos hacer para elegir de forma adecuada un antimicrobiano, en este caso antibacterianos? Hacer primero diagnóstico adecuado de la enfermedad. Este sería el primer punto y más relevante. Luego, valorar qué microorganismo le pudo producir la enfermedad. Aquí tenemos dos opciones que las vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero podría ser simplemente por cuadro clínico o podemos pedir un cultivo en el que podemos nosotros ya definir de forma objetiva qué microorganismo es el que está afectando a nuestro paciente. Aunque realmente este es el que se utiliza más en la práctica y pedir un cultivo y
y pedir un antibiograma para esa bacteria, sería lo mejor, pero realmente no se lleva realmente a cabo. Por las complicaciones, ¿no? Porque estos son estudios que tardan un día o un par de días en llevarse a cabo, implica más costos y bueno, en general eso ya no es algo práctico. Debemos de considerar las condiciones generales del paciente, analizar si hay algún tratamiento empírico validado para el diagnóstico de mi paciente, tomar cultivos en caso indicado, comenzar tratamiento empírico con el menor espectro posible. Como vimos, hay varios antibióticos que nos ofrecen diferentes espectros y si por ejemplo vimos que un paciente tiene una faringitis bacteriana, no nos vamos a ir a darle el primer fármaco un carbapenémico o una cefalosporina de cuarta o quinta generación. Tendríamos que empezar con fármacos de menor espectro porque para no ir quemando a nuestros fármacos. ¿Eso qué quiere decir? Si quizás le doy una penicilina a su faringitis bacteriana, le funciona y pues ya perfecto, no hay ningún problema. Pero si le doy penicilina y genera resistencia, pues yo sé que puedo escalar a otra opción, quizás amoxicilina con ácido clavulánico, para ver si este tratamiento sí es efectivo. Si no, tenemos mucho más escalones, tenemos fármacos con mayor espectro que podemos ir utilizando dependiendo de la resistencia de la bacteria. Pero si empezamos con un carbapenémico, una cefalosporina de cuarta, quinta generación, si genera resistencia ya no tenemos ninguna otra alternativa que ofrecerle al paciente. Es por eso este punto, empezar con el menor espectro posible. Obviamente cuando ya estamos seguros del diagnóstico que es una infección bacteriana y ya estamos seguros que requiere un antibacteriano. Séptimo punto, se deben valorar cultivos y la terapia que se va a utilizar. Este es el que les comentaba, sería la mejor alternativa, pero por cuestiones prácticas casi no se lleva a cabo. Y por último, si hay un tratamiento combinado, revisar si no hay antagonismo. Es decir, que algún antibacteriano bactericida pueda intervenir con el efecto bacteriostático de otro antibacteriano. En general, lo que les comentaba con este punto número 2, en el que tenemos que valorar qué microorganismo produce la enfermedad, tenemos estas dos alternativas. Una lógica centrada en el microorganismo, que esta es la que les decía que no es muy práctica, en el que pues podemos ver el cultivo, nos dicen qué bacteria es y nos van a decir si es sensible o si es resistente y ya podemos saber qué antibiótico le vamos a dar. La otra, que es la pues menos recomendada, pero es la que más se utiliza en la clínica, es la lógica centrada en la enfermedad, que aquí es donde tenemos que hacer un muy buen cuadro clínico, hacer el diagnóstico de la enfermedad y gracias a la medicina basada en evidencia vamos a ver qué tipo de microorganismo puede estar causando esta infección. Aquí en este caso con neumonía podríamos valorar si fue adquirida de forma extrahospitalaria o intrahospitalaria. Podemos hacer una historia clínica completa para ver si ya había tenido esta enfermedad previamente y valorar algunas comorbilidades. Con todo esto podemos nosotros definir qué antibiótico le vamos a dejar. Entonces realmente para elegir el antimicrobiano, lógica centrada en el microorganismo es la mejor opción, pero no es práctica. Y la otra es la lógica centrada en la enfermedad, que no es tan buena o tan efectiva como la primera, pero es la que más se utiliza por ser más práctica. Ya casi para terminar, les muestro aquí esta página que les mencioné al principio, la IDSA o por sus siglas en inglés, Infectious Disease Society of America. Aquí está la liga y está muy bien porque son guías para práctica clínica que nos van a ayudar a decidir qué antibiótico podemos utilizar para cada paciente, nos van a decir cuáles son antibióticos de amplio espectro, de espectro moderado y nos van a dar algunas sugerencias sobre la dosis. Entonces, para que vean lo que pueden encontrar aquí, les muestro este ejemplo, donde vemos aquí una infección bacteriana que está produciendo un cuadro de faringitis y nos mencionan aquí los antibióticos que podemos utilizar. Aquí nos mencionan, por ejemplo, amoxicilina, penicilina, cefalexina, cefadroxilo y nos dice las dosis y la duración que nos recomiendan. Por ejemplo, si ya hicimos un diagnóstico de faringitis bacteriana, podríamos escoger la amoxicilina como primera opción terapéutica
Y aquí nos la ponen muy fácil porque nos menciona que tienes que dar entre 500 y 875 miligramos cada 12 horas durante 10 días. Entonces este sería el mejor esquema que nos sugiere esta guía de práctica clínica para esta infección bacteriana. Y vemos aquí con todos estos antibióticos que nos da como alternativas. Por otro lado nos dice, bueno, pero ¿qué pasa si tu paciente te dice que es alérgico a la penicilina? No le puedes dar amoxi ni penicilina. Estos pueden presentar reacción cruzada, entonces tampoco sería muy conveniente darle una cefalosporina. Entonces en este caso nos dice, si es alérgico a penicilina, mejor le inicias tratamiento con acitromicina. Aquí nos menciona otra vez la dosis. Aquí tendría que ser una dosis de carga y después continuar con 250 miligramos una vez al día por 4 días. Entonces es por eso que me gusta esta página, por eso se la recomiendo. Y vemos aquí diferentes ejemplos. Aquí vimos faringitis bacteriana, aquí vemos casos de una otitis media. ¿Qué pasa si no mejora en los siguientes 5 días? ¿Qué pasa si es alérgico a la penicilina? Infecciones bacterianas que causan sinusitis. En general, aquí vemos muchas otras que pueden encontrar la tabla completa en la página. Únicamente puse en estas diapositivas estas que yo creo que son un buen ejemplo para que se animen a consultar ese sitio. Con esto terminamos este video. Ahora sí, en el siguiente empezaremos a ver a los inhibidores de la síntesis de pared celular. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias y hasta luego.